Patrocina Ayuntamiento de Arrecife en conmemoración del 225 aniversario de su fundación como municipio. Arrecife es puerto, ciudad y capital de la isla de Lanzarote. Un balcón marinero callejeado de vidas e historias que narran el paso de los siglos, vislumbrando sus someros fondos, charcos e islotes con el matizado horizonte de Maresía y Calima. El pasado y el presente avanzan anudados para afrontar el expectante futuro donde siempre está vigente el puerto y el mar, la mar, frontera o camino, dehesa o desierto, oscuro o brillante, origen o destino. El puerto de Naos o Puerto Naos fue el lugar de mayor importancia pesquera en cuanto a cargas y descargas de este material que venía desde el caladero canario sahariano hasta la isla de Lanzarote. El gran inconveniente era su angosta entrada, solo apta para patrones expertos. Tenían que entrar y alinear dos mojones, dos pequeñitos faros que tenían en tierra para poder entrar correctamente. Posteriormente se dragó la entrada de Barlovento y ya entraban por la entrada norte a esta dársena que tenía la protección natural del islote del Francés y del islote de las Cruces. Poco a poco va evolucionando este muelle y, como vemos aquí, se proyecta a finales del siglo XIX por parte del ingeniero Juan León y Castillo un pequeño muelle con forma de martillo. Desde la conquista de la isla se habla de dos puertos en esta costa, el de Caballos y el de Puerto Naos. Este último aparece dibujado en todos los planos costeros y sus autores le colocan inequívocamente el topónimo de puerto. Leemos en diferentes documentos las solicitudes de mejoras y reformas a lo largo del siglo XIX. En 1853, el ingeniero Manuel Pasquín describe que el puerto apenas son unas piedras labradas sobre otras sin ninguna trabazón. En 1861 se invierte dinero en las obras de mejora. En 1888 se propone dragar el fondo buscando tener mayor calado y así evitar el peligro de algunas bajas. Se construye el muellito de Puerto Naos, proyectado por el ingeniero gran canario Juan León y Castillo a finales de ese siglo XIX. El puerto continúa desarrollando las infraestructuras de mejoras a lo largo del siglo XX, por ejemplo, construyendo el dique de Puerto Naos sobre el islote de las Cruces, cerrando la histórica entrada a este puerto. El puerto o muelle de Puerto Naos evoluciona junto al propio desarrollo pesquero de la ciudad y de la isla, convirtiéndose a mitad del siglo XX en uno de los principales puertos sardinales del mundo, aglutinando entre los años 50 y 70 del siglo XX el 90% de la flota sardinera española. La pesca tiene un importante despegue a finales del XIX y principios del XX. Las embarcaciones de velas canarias, con sus patrones y marineros, se coronan como los reyes del mar entre Canarias y África durante gran parte del siglo XX.
hemos quedado con Enrique Martín Hormiga, un histórico pescador y mecánico naval arrecifeño que pasó gran parte de su vida entre el Banco Canario Pesquero Sahariano y los puertos de una y otra orilla. Enrique, con sus más de 80 años, nos relata cómo fue su primer embarque a la pesca en la costa africana, con apenas 11 años. Y ese pescado se lavaba en el mar con un lavador. El lavador era un círculo, así, con una punta afilada. Entonces, el pescado se cogía el lavador, se ponía así, se cogía el pescado por la cabeza aquí y se metía por las pinas. Y se ponía 7 pescados. Y entonces había que tirarlo al mar, subirlo, tirarlo, subirlo 7 veces. Y venía el pescado blanquito y no tenía ni una gota de sangre el pescado. Entonces, el lavador era yo, que me ponían allí para joderme, para que no me embarcara más a la costa, pues me gustaba a mí más todavía. De vez a joderme, me gustaba más que el lavador. Con una pata así en la banda y la otra pata se había pescado, la otra pata dentro de una batea, para que no me clavara las espinas porque no tenía botas de agua. Y la ropa de agua que tenía era el cuero de un macho, de una cabra, con los pelos virados para adentro, se le ponía un atillo aquí y atrás en las patas se la amarraba aquí detrás. Esa era la ropa de agua, el aventá, le llamamos la aventá. ¿Ah? Era calentito porque tenía los pelos para el pecho y no te aguantaba el cuerpo calentito. Cuando te quitaba la ventana te acostaba a la cama, porque si no te lo quitaba. Muchas veces comíamos con la ventana y todo. Entonces, nada, allí, entre la boca de agua, Ancla a Caballo, Morro Ancla y eso, sacamos el viaje y tiramos, pasé el fondo de la bodega, ¿no? A hacerlo de chopa. Entonces, donde se hacía el fondo de chopa, se hacía en el parché, Cabo Gadó, para llevar la chopa a media fresca, ¿no? Entonces llegamos al parché, echamos las nazas y pasó un barco que mandaba a Perico Mesía, el Costa Gallega, que ese barco se hundió en Cabo Blanco con toda la gente y no apareció nadie. Pues, nada, pasó Perico Mesía y le dice a Luis, Luis, vas a seguir, dice, voy a seguir aquí, que voy a hacer pozo de chopa para llevarla porque vamos para Tenerife. Si nosotros tenemos una caja de sardinas aquí, te la vamos a dejar, porque para qué la queremos nosotros, porque ya vamos a rumbo para Tenerife. Ah, vale. ¿Ah? Sale el Costa Gallega para allá, bum, 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 a motor. Y nosotros fondeados allí. Y a la hora por ahí, teníamos nosotros ya medio pozo de chopa, porque así un se iba cogiendo, íbamos nosotros haciendo la bacalao, salándola y venga y tirándolas abajo en el pozo. Dice Luis, recojan las líneas, recojan, vamos a meter las nazas, vamos a colgar las nazas. Las nazas se colgaban las jarcias en el palo, ahí se colgaba, teníamos 2 nazas, una naza en una banda, otra naza en la otra. Dice, vamos a tumbar barco de banda un poco, que vamos a limpiarle la cinta al barco. La cinta es lo que parte del blanco para el patente, para el otro color, que es lo que es la orilla que funda el barco en el agua, ¿no? De allí para arriba no sube el agua. ¿No? Lo tumbemos, teníamos un bote, echamos el bote al agua, le pusimos una pareja al palo y el barco se quedó inclinado así, todo tumbado. Limpiamos una banda, limpiamos la otra, metimos el bote a bordo, amarramos el botito a bordo y dice Luis, dale por el ancla, que vamos para Tenerife. Me acuerdo que el ancla teníamos una maquinilla que era una malagueta esa, de manivela. Le dábamos con la manivela, pum, 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 el ancla para arriba. Y el Costa Gallega ya se hubiera desaparecido. ¿No? Este barco caminaba con poco viento como un barco motor. Resulta que metimos el ancla a bordo, izamos las velas
Tenía 3 velas de proa, tenía volante, foco, triqueta y la mayor. Y dice Luis, mañana si hay poco viento echamos la escandalosa, que es una velita que va por encima de la mayor. Porque por la noche no vamos a ir porque puede levantarse viento y podemos perder el barco y los ahogamos todos aquí. ¿No? Tiramos para allá, le parché, arrumbado Las Palmas. Íbamos con Las Palmas aquí a Balovento, a estribor, y sentíamos un ruido de motor, porque ya se estaba haciendo de noche, un ruido de motor, y le dije yo a Luis, digo, señor Luis, ¿qué te pasa? ¿Usted no siente un motor? No. Escuche bien, ¿eh? Dice, ah, sí, ahora sí lo siento. Digo, mire, para mí que ese barco es el Costa Gallega, porque yo me quedé con el ruido del motor cuando estuvo allí atracado a nosotros, a echarlo la carnada, y yo creo que, ¿cómo va a ser Costa Gallega, muchachos? Yo creo que es el Costa Gallega. ¿Ah? Los callamos la boca, llegamos al escojonado de Las Palmas, un vientito galero, bueno, yo me ponía, a mí me gustaba tanto la más que yo me ponía en el botalón de proa a mirar para ver el barco caminando, fíjate tú, el barco yo, bonito el barco, era un barco bonito, la joven feliz, caminando. Chacho, ¿qué hacéis de proa? Digo, no, que estoy viendo el barco caminar, porque de dentro no lo veo caminando, de la punta del botalón sí lo veo, yo iba la feliz. ¿Ah? Salimos, navegamos toda la noche, ya el otro día eran la 1 por ahí, porque íbamos a comer, me acuerdo siempre, que íbamos a comer y Juan el Canario, le decíamos al cocinero, porque era canario de Las Palmas, pero estaba toda la vida aquí en Lanzarote, y dice, ¿para qué vamos a comer? Si dentro de media hora estamos atracados en el muelle de Santa Cruz y comemos atracados en el muelle, y me está comiendo aquí agarrado una banda y el carajo. Dice Luis, pues tiene razón. ¿Ah? Llegamos, entramos en Tenerife, cuando en Tenerife no tenía sino el muelle aquí, tenía el bar que donde atracaban las faluitas que venía de San Andrés, que venía con las mujeres y todo, venía en falúa, en la Marquesina, se llamaba el bar. Ahí iban todos los conejeros a fumar y a beber allí en la Marquesina, todos los barquitos atracados allí. Resulta que atracamos y dice Luis, ahora cuando salga el neverito ese de descargar, que era un barquito conocido, a ver si lo deja atracar por dentro, para allá está atracado por dentro para echar pescado para tirar. Quien compraba el pescado era un tal Marichá. Yo mirando para allá, para la punta del muelle, digo, señor Luis, ¿qué quieres ahora? Digo, ¿qué quiero ahora? Mirar Costa Gallega llegando. Mira todos ustedes. Dice Perico Mesía, que era el patrón, cuando llegó allí, dice, pero bueno, ¿ustedes qué vinieron? Volando. Porque salimos antes que ustedes. Los desaparecimos, estaban ustedes pescando. Y llegamos aquí y encontramos a la joven feliz atracada. ¿Cómo va a ser esto? Un barco motor, un barco de vela. Dice Luis, dice, pues aquí estamos a la 1. Y eso era las 4 de la tarde, por ahí más o menos. Ya coño, no me lo puedo creer. Perico Mesía era de aquí de Lanzarote. Buena persona, buen patrón. Enrique, y después de ese relato de su primer viaje a la costa, ¿recuerda cómo era la vida en Portonaos, en ese Portonaos de pura pesca? Se descargaba en el mollito viejo. Sí. ¿Cómo se entraba entre el islote de Francés y el islote de Las Cruces? ¿Cómo se entraba allí en ese puerto? Frente a la escuela de pesca,
donde está ahora el puente, donde está el puente aquel que hay un pasadizo ahí, para allá de madera, ahí estaba la boca. Entonces, si miraba para arriba, para la escuela de pesca, habían 2 faros, que si ustedes van y lo miran ahora, donde está la casa aquella que está, que es la casa de los faros y de las cosas. De costa. De costa, la parte de atrás todavía hay medio faro. Todavía hay una torrita en la parte de atrás y ese era un faro. Y el otro faro se quitó porque caía dentro del hospital. No existe sino así. Entonces tú llegabas a la boca, a la vela, a Belejao, ¿no? Y cazabas los 2 faros. Cuando estaban los faros casados uno con el otro, y el viento te daba un largo, tú ibas más a Barlovento, te ponías detrás del varadero, lo que era el varadero, porque el varadero no había nada, no había muro, no estaba haciendo el varadero nada más. Y entonces, que era un islote. Entonces, tú salías un largo, cazabas los 2 faros, y para adentro. Esa era la boca. Y después estaba la boca Barlovento, que la boca Barlovento se entraba raspando al castillo, porque si caían más pasotamiento, encallaba. ¿Y recuerda de los barcos desembarcar y embarcar en el Mollito Viejo de Puerto Naos, ese que destaparon hace muchos años? Sí. El Mollito Viejo tenía una escalinata, la tiene, por dentro, ¿no? Y tenía otra por fuera. Entonces, nosotros siempre que saltábamos en las chalanas, saltábamos cingueando, ¿sabes? Que yo sé cinguear, todavía sé cinguear. Y íbamos, no le poníamos remos porque cingueando metíamos más gente a bordo del barco. Entonces teníamos unas lanchitas chicas y entramos por la parte de dentro. Y allí estaban las escalinatas, atracamos y saltamos, amarramos la lanchita allí, la jalamos un poquito para tierra y ya está. Y por ahí se saltaba siempre. Si estaba muy bonanza, que ibas ahí para afuera otra vez, que ibas ahí a Casa Joaquina a comprarte un bocadillo o algo, ¿no? Pues entonces la dejamos fuera, en las escalinatas de fuera. Y en las escalinatas de afuera había un bloque con un espigón que era para amarrar, con un palo al medio, que era de mármol. Que fue un barco de los mármoles que vació, descargó los mármoles esos, y se cogieron varias piedras esas de los mármoles y se ponían allí para amarrar las chalanas y para amarrar los barcos grandes. Cuando atracamos en el muelle atracamos así de lado con la proa para tierra, echamos una rejera para atrás y otra rejera para los almacenes, para tierra, para los almacenes de Mastro Pancho. Echamos allí, amarramos allí, después echamos una codera al medio para aguantar el barco atracado. Y allí metíamos la azada, otros barcos la metían lancha. Muchísimas gracias por estos relatos de la pesca del pasado. Pues eso es lo que hay. Gracias por el ratito. En el auge económico pesquero no solo trabajan los habitantes de Arrecife, sino que muchas personas de los pueblos del interior bajan al puerto en busca de una mejora laboral y una mejora de vida. Trabajan en la pesca, en las industrias paralelas, en la industria de la sal, pero también se incorporan personas desde Fuerteventura, Andalucía, Galicia, evolucionando la demografía de la capital de la isla de manera exponencial. En el entorno del puerto se van desarrollando e instalando distintos oficios relacionados con él. Ferreterías, torneros, soldadores, carpinteros de ribera. También poco a poco se le va ganando terreno al mar. Por ejemplo, en el islote de las Cruces se instala un varadero, un astillero. Aquí también se construye la escuela de pesca, se construye una fábrica de hielo, un túnel de congelación. Este es el crecimiento del puerto de Naos.
El gran desarrollo de la industria pesquera de Lanzarote se produce a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando prolifera la pesca en el Banco Pesquero Canario Sahariano. Nuestros barcos partían de nuestra isla e iban a la costa africana a pescar y volvían a nuestra isla a descargar. Por eso, paralelamente, se produce el desarrollo de una industria de la sal, el conservante del pescado. Desde 1860 tenemos salinas en este entorno de Puerto Naos y que se van desarrollando paralelamente al crecimiento de esa flota pesquera. Esto se produce hasta la mitad avanzada del siglo XX, cuando empiezan a surgir los fríos, los congeladores, y empieza a mermar la necesidad de tener sal en los barcos. Pero el final definitivo de las salinas se produce junto a la pérdida del caladero canario sahariano. Las salinas proliferan por toda la costa de Arrecife. En el entorno de Puerto Naos, las salinas de Tomás Toledo, las de José Fuentes, las de Antonio Vera el Herrero, las de Antonio Santos, las de Rafael Perdomo, que luego fueron de Juan Betancor y posteriormente de Lloré Ginares. Pero también existieron salinas en el islote del Francés, en el Reducto, en la Bufona y en otras ubicaciones de la isla de Lanzarote, ocupando una enorme superficie costera. Llegamos a tener más de 20 salinas en funcionamiento por toda la isla. La industria pesquera, de salazón y conservas de Arrecife alcanzó su máximo potencial entre las décadas de 1960 y 1980. Supuso el 70% de la economía de la isla de Lanzarote. De la salazón se evolucionó al enlatado de conservas y posteriormente a las harinas de pescado, aceite y los congelados. En los años 60 había hasta 5 fábricas de conserva: Lloré Ginares, Afersa, que posteriormente fue Garavilla, Conservera Canaria, Hijos de Ángel Ojeda y Ralsa Rocar. Luego abrieron otras 2 empresas más: el tren de congelación de pescado y fábrica de hielo Frigorsa y también Atunera Canaria. En 1981 se inaugura Agramar, una empresa de transformación de sardinas de capital netamente lanzaroteño, instalaciones que luego ocupó la empresa atunera Optuna hasta el año 2000. En 1984, Arrecife contaba con 7 grandes fábricas en funcionamiento, con plantillas de entre 250 y 400 empleados. Llegaron a producir más de 40.000 toneladas de conservas de pescado al año. Pero la pérdida del Sáhara Occidental y de las aguas del caladero canario sahariano fueron mermando la capacidad pesquera. Los acuerdos de pesca España-Marruecos y los posteriores Unión Europea-Marruecos siguieron mermando la capacidad y operatividad de pescar. Cuando en 1999 Marruecos y la Unión Europea no renuevan el acuerdo de pesca, solo quedan 3 fábricas activas: Garavilla, Agramar y Arimarsa. Para hablar de esta importante historia pesquera de Arrecife, hemos quedado con Domingo Delgado Morín, asesor honorífico de la Asociación Española de Ciudades de la Pesca y del Cabildo de Lanzarote. Fue también técnico de pesca del Cabildo y secretario de la Cofradía de Pescadores San Ginés. Arrecife es una ciudad que ha tenido una historia vinculada al mar y Puerto Naos ha sido uno de los epicentros de la pesca en Lanzarote y en Arrecife. Justo, así es. Me están invitando a los institutos para darle charlas a los chicos de la segunda de la ESO y tal, porque realmente por su edad no sabe lo que fue Arrecife en materia de pesca. Y en uno de los institutos, cuando yo les dije que Arrecife no existió, pillé a muchos detrás del pupitre diciendo: Domingo está loco, ¿no? Y entonces les digo, ustedes recordarán, habrán oído que la primera capital de Lanzarote fue Teguise. ¿Y cómo se construyó Arrecife? Venían del interior, precisamente porque tenemos la joya de la corona en Arrecife, que es nuestra marina. Y entonces se fabricaban esas casas en el Morro de la Alvira, en la Destila y así por toda la orilla. Y esas casas tenían siempre un patio grande y en ese patio siempre había 2 cabras, 4 gallinas y el barquito para ir a la pesca. Entonces no había que hacer proyectos ni mucho menos. Y así se fue formando Arrecife por los habitantes de Lanzarote que venían hacia este litoral, hacia esta, repito, joya de la corona,
en materia de pesca. Entonces, a raíz de ahí, pues más adelante, mucho más, porque yo llegué a la Cofradía de Pescadores en el 79, a final del 79, y allí pude comprobar que la flota nacional de cerco sardinal tenía su base en Arrecife de Lanzarote. Repito, cerco sardinal, porque cerco había en toda la costa española, pero de la sardina. ¿Y por qué Arrecife de Lanzarote? Que yo lo que quiero siempre subrayar, porque es la isla eminentemente pesquera de todo Canarias, por la cercanía del caladero del Banco Canario Sahariano. Tanto así que los que bien se dieron cuenta de esta condición eran de la península, pescadores de la península y de toda la costa española, tanto de Galicia como de Cataluña, como del sur de la península, venían con sus flotas y se fueron asentando en esta isla de Lanzarote. Por lo tanto, ahí está la historia, las primeras industrias dependientes de la pesca, conserveras, harinas de pescado, aceite, pues se fueron asentando en la isla de Lanzarote y venían desde fuera por la cercanía del caladero y la abundancia de materia prima que habían. Ahí está la memoria de los que tienen medalla y de menos, esas industrias pesqueras como Garavilla, hija de Ángel Ojeda, pues Rocar, las procesiones de mujeres con sus batas azules y sus botas blancas y muchas de ellas, algunos hasta 2 turnos, precisamente enlatando a mano, hay vídeos y películas en este sentido, las dichosas sardinitas. Entonces venían y claro, toda esa gente fueron haciéndose su casa para estar cerca del trabajo en Arrecife. Y esa es la historia un poco que empuja a la formación de esto. Entonces, esa es la historia y lo que se reivindica hoy día es, y se les pone así a los que son responsables, que presumimos de nuestra memoria histórica de la isla de Lanzarote, pero a esa mesa entiendo yo que le falta una pata. Y la pata es dejar bien constancia y reflejada lo que fue Lanzarote en materia de pesca. Yo no porque sepa más que nadie, sino lo aprendí de ellos. Y conforme dije antes que iba a darle charlas a los chicos de los institutos, no quiero cansarles porque ellos no conocieron y les pido que se pongan de pie. Se ponen de pie y les digo, sean periodistas por un día, yo les ayudo en el formulario de preguntas y háganle una entrevista a los abuelos, a los tíos, que son los que realmente saben. A raíz de este ejemplo que surgió, algunos directores me llamaban y dice, oye, no es cierto, vinieron todos los chicos con una libreta debajo del brazo, contentos porque habían entrevistado a su abuelo, a su tío en materia de pesca, y eso les caló profundamente. Así que un poco resumiendo todo esto, y estamos reivindicando justo ese museo que recoja todos estos testimonios, que recojan imágenes de cómo se utilizan, tampoco los jóvenes lo saben hoy, las llamadas artes menores para nuestra flota de litoral, que todavía siguen saliendo de temprano para la nasa, para el cordel, para la gueldera, y entonces hay imágenes de cómo se utilizan. Domingo, muchísimas gracias por este ratito. Nada, hombre. Uno de los grandes médicos de la isla de Lanzarote fue don José Molina Orosa, un doctor que decide quedarse en la isla de Lanzarote a ejercer su profesión para mejorar la sanidad de los habitantes de esta isla. En 1910 promueve la construcción de un gran hospital insular. Este se proyecta en 1944 y se inaugura en octubre de 1945. El ajardinamiento que tiene en la parte delantera es obra de Luis Morales y esta escultura que vemos aquí detrás, obra de César Manrique, que la inaugura en el año 1968 y es en honor al doctor José Molina Orosa. El Hospital Insular es en la actualidad un hospital geriátrico, donde una parte de nuestros mayores conviven y son atendidos las 24 horas. El doctor Molina Orosa, que tanto luchó por él, da nombre a otro hospital de la isla, el General de Lanzarote, ubicado en Argana, aunque no es el único homenaje póstumo que tiene Molina Orosa en la ciudad.
ya que en la calle Fajardo hay una escultura realizada por Pancho Lasso. Visitamos este instituto citándonos con su actual directora, Carmen Denis, para hablar del pasado, el presente y el futuro de un centro que dedica sus estudios enfocados al mundo marino. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bien, la verdad, en la lucha, en la batalla, en la brega, pero bien. Eres directora de un centro de formación que está en una bahía que tuvo un pasado muy importante en el sector de la pesca. Lanzarote o Arrecife no se entiende sin la pesca y tiene un centro de formación relacionado con el mundo pesquero. La Bahía de Naos, correcto. De hecho se llama Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo Pesquero de Canarias, porque no había ninguno en Canarias. Para nosotros es la escuela de pesca, pero de Canarias. Eran 6 centros de toda España, dependíamos del ministerio, y bueno, pues esos 6 centros, uno de ellos como centro de referencia enclavado en la bahía, que no podía ser de otra manera. Darle titulación profesional a la gente que se iba a dedicar al mar. Sí. Puerto sardinal más importante de Europa, de los barquitos pequeños o de los balandros incluso que empezaron con la vela, aparecieron barcos más grandes, pues se necesitaban maquinistas, necesitaban patrones de altura, porque ya iban fuera de las aguas, iban a la Yun, Mauritania y demás, entonces pues para darle formación a todo ese sector, en principio de la pesca y luego ha ido derivando a todo el marítimo pesquero porque es un sector mucho más amplio que la pesca. Sí, bueno, nuestra realidad pesquera ya no es como en el pasado, pero el instituto sigue formando alumnos y alumnas. ¿Qué titulaciones tenemos en la actualidad? Mira, el centro está homologado para dar, como decíamos, todo el abanico de formación marítimo pesquera. Por un lado están las titulaciones regladas a través de los ciclos formativos, como cualquier ciclo formativo que tendemos en cualquier centro, pero en este caso la familia profesional marítimo pesquera. Y son 4 ramas: puente, que son los patrones, máquina, buceo profesional y acuicultura. Entonces hay ciclos de grado medio y superior de cada una de esas especialidades. El nombre es patrón de altura y transporte marítimo, navegación y pesca litoral, instalación, mantenimiento de la maquinaria del buque y embarcaciones, es decir, pero bueno, para entender máquinas, puente, buceo y acuicultura en grado medio y superior. Eso sería la formación reglada. Luego damos toda la formación que depende de la Consejería de Pesca, serían capitanes de pesca, patrón costero polivalente, patrón local de pesca y marinero pescador, además del buceador profesional básico, porque las comunidades ya tienen transferencia sobre las titulaciones de buceo. Y luego, por otro lado, la complejidad del sector es que tú puedes tener todo eso, pero luego no te puedes subir a un barco a trabajar, porque Marina Mercante, para despachar el buque, necesita que sus trabajadores pues tengan una formación básica en seguridad, donde tienen algo de marinería, algo de contraincendio, algo de seguridad laboral y primeros auxilios. Entonces cualquier persona, sea un azafato, sea un camarero, necesita tener esas titulaciones de Marina Mercante. Entonces damos esos cursos que duran entre 3 semanas y 3 meses, diferentes, para que puedan subirse a trabajar a bordo de un buque. Pero además, todos los que están trabajando, cada cierto tiempo, unos cada 5 años, tienen que volver a actualizar, con lo cual siempre es un viaje de ida y vuelta, de exalumnos, nuevos alumnos que tienen que mantenerse para... Los antiguos alumnos no pierden la vinculación con la escuela. No pierden la vinculación. Hay muchos títulos que sí se mantienen si estás enrolado, si estás embarcado, pero hay otros que incluso estando enrolado tienes que actualizar. ¿Cuál es el perfil y la demanda de los alumnos con respecto a la escuela de pesca? Oh, ya no del COVID, sino de la anterior crisis, todos nuestros ciclos están en listas de reserva. Eso denota un poco la demanda. Es verdad que es un sector muy vocacional, que no viene, quiero hacer y me voy, pues no sé, administrativo, por decir algo. Tiene que haber algún vínculo porque cualquiera no se mete en la máquina de un barco o a llevarlo. Pero todos los ciclos están en lista de reserva, excepto acuicultura, que es lo único que se nos ha quedado cojo porque no tenemos ahora mismo instalaciones en la isla para esto.
hasta tal punto que, bueno, que haya una lista de reserva de 25, 30, 60, que en el superior de Puente llegan a ser 100 y pico. Y entonces la consejería nos planteó si podíamos dar 2 grupos del superior de Puente, es decir, de navegación y pesca de altura, para no confundirme con los nombres, y ahora mismo tenemos de todo, tenemos un grupo, pero del superior de Puente tenemos 2 grupos en primero y 2 grupos en segundo. El perfil del alumnado son jóvenes de la capital, de las islas, de todas las edades. Sí. ¿Cómo es el perfil? ¿Variado, muy variado? Primero está ahí la vocación, gente vinculada al mar, ya sea pues todos los que han hecho vela, todos los que navegan en no sé qué, toda la gente que su familia ha sido pescador, y por supuesto que no es solo insular. El ámbito es mayormente canario e incluso de la península. Tenemos mucho alumnado de fuera. Por ejemplo, para el curso de capitán de pesca hay años que solo lo hemos dado nosotros, que son alumnos que ya tienen el patrón de pesca de altura profesional y que están en el Índico y necesitan tener, entonces vienen, son muchos vascos, muchos gallegos. El perfil es variado, pero antes venía mucho alumnado ya con una cierta edad, cuando yo empecé era incluso mayor que yo, y ahora mismo te ves alumnado con esas inquietudes ya desde muy, muy jovencito. ¿Y cuál es el grado de empleabilidad laboral? Cuando salen de la escuela, ¿dónde van a trabajar y cuáles son las oportunidades? Bueno, aquí el grado de empleabilidad es altísimo, muy alto, pero nosotros solo damos la certificación de que ha hecho el curso o ha hecho el ciclo de navegación y pesca de altura, porque el alumnado luego tiene que navegar un año como marinero y otro año como oficial, o depende, 6 meses, para tener la titulación profesional, porque en este sector, como un piloto, por entenderlo, piloto hace el curso, pero luego tiene que tener horas de vuelo para, pues igual, aquí hacen el curso, pero luego realmente tiene que tener horas contratados de diferentes cosas para hacer un título profesional de pesca de altura, por ejemplo. A veces esto es un escollo porque Capitanía cada vez pone buques con mayor GT, con mayor tonelaje, y en Canarias tampoco hay un sector de buques tan grande como para que el alumnado pueda conseguir, por lo menos quedándose en Lanzarote lo tiene complicado, toda la titulación profesional. La del grado medio a lo mejor sí, pero la del superior es más complicado. Pero yo el otro día daba una charla y le decía, si son madres, si son padres, ahora mismo no se consiguen mecánicos navales, no en Canarias, en España, Polonia, Inglaterra. Ahora mismo alguien que haga el superior de máquinas y que haga los días de mar, es decir, que sea profesional, un mecánico naval mayor, puede pedir 3.000, 5.000, 6.000 y se los dan porque no hay. Es decir, teniendo el ciclo superior, que a veces nos empeñamos en que vayan a hacer, y haciendo el año y algo que te corresponde para tener el título profesional, es que diario, oye, tienes a alguien, aunque sea mecánico litoral, aunque sea empezando por el más chico, el de grado medio, porque son perfiles que faltan. O sea que es una escuela con mucho pasado, con mucha historia, pero también con mucho futuro, sí, presente y futuro. Y futuro, sí, sí lo creo. A seguir en esta labor sí. De educación, educativa y formativa en un sector que tanto lo necesita. Nosotros cada vez intentar estar más en sintonía y aprovechar esa sinergia y bueno, darle el papel que siempre ha tenido como formador de todo este sector. Pues muchas gracias por este rato y a seguir. Venga, gracias. En la actualidad, nuestro gran puerto pesquero vive con la magua de los recuerdos del frenético ajetreo portuario. Un taciturno estado que se niega a perder la esperanza de que esta ciudad portuaria vuelva a vivir de la pesca. No hay barcos sardinales de los más de 40 que llegamos a tener en los años 70 del siglo XX. Hoy quedan 6 atuneros activos en Puerto Nao, lejos de los 23 que teníamos hasta no hace tantos años. Sobreviven algunos palangreros y varias decenas de embarcaciones de artes menores. La Cofradía de San Ginés, la empresa Optuna 42, Conservas Toledo, son, entre otras, el poco aire salado que aún entra en los pulmones y se mantiene vivo en este cuerpo marinero llamado Puerto Naos.
Patrocina Ayuntamiento de Arrecife en conmemoración del 225 aniversario de su fundación como municipio.